Quisiera comenzar en esta tarde la reflexión, la palabra, precisamente con la frase de reflexión que hoy fue enviada a las 6 de la mañana al grupo Betel. Amén. La frase que hoy se envió dice de la siguiente manera: si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, riqueza y comodidad en esta vida, Dios, sin lugar a duda, odiaría al apóstol Pablo. Amén. Si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, riqueza y comodidad en esta vida, Dios, sin lugar a dudas, odiaría al apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué esta frase de reflexión? Sí, del pastor Miguel Núñez. ¿Por qué esta frase? Porque mis amados hermanos, amigos, eh, estamos tan mal acostumbrados en este mundo y en esta tierra a pensar que el éxito de nuestras vidas se mide en la salud que tengamos, en la riqueza, en la comodidad que podamos disfrutar, ¿sí? Y no es así, porque si fuera así, como lo dice la frase de reflexión, entonces, ¿qué pensar de lo que le aconteció durante su ministerio al apóstol Pablo? ¿Sí? Un hombre de Dios, un hombre escogido por Dios y para Dios, pero que obviamente no la tuvo nada fácil, sin nada fácil. Si tal vez el éxito se mide en salud, riqueza y bienestar, podríamos decir que el apóstol Pablo fue el más fracasado e infeliz de todos. Si el éxito se midiera en eso. Pero como el éxito en Dios no se mide en eso, ¿sí? Y para muestra un botón tenemos el misterio precisamente del apóstol Pablo. Me llama la atención cuando uno va al libro de Hechos, sí, estoy en la introducción en este momento, cuando uno va al libro de Hechos, capítulo número 9, y uno encuentra, mis amados hermanos, ese llamamiento especial que le hace Dios al apóstol Pablo, amén. Vamos a Hechos 9, 6. Luego de que el apóstol Pablo va camino a Damasco, y allí obviamente se le revela el Cristo resucitado, ¿sí? Y él obviamente cae a tierra y se levanta, como dice el verso número 6, se levanta temblando y temeroso. Vamos a la palabra de Dios. Hechos 9, 6. La palabra dice: él temblando, o sea, el apóstol Pablo, él temblando y temeroso dijo: Señor, aquí viene una pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Amén. Luego de este encuentro tan impactante, este hombre que respiraba amenazas de muerte a todos los cristianos, se levanta temblando y temeroso delante del Señor Todopoderoso. Y Dios, que es tan sabio, en aquella ciudad había preparado a uno de sus siervos, que llevaba por nombre Ananías, verso número 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Pues Ananías no quería ir, porque Ananías sabía de antemano quién era este Saulo, que era un perseguidor terrible de la iglesia del Señor. Pero el Señor, en el verso número 15, le dice a Ananías, el Señor le dijo: ve. ¿Y ve por qué? Ve porque resulta que este Saulo, que ha causado tanto mal, que ha causado tanta desgracia, que ha causado tanto dolor, que ha causado tanto tropiezo a la extensión del evangelio, pues este hombre, déjame decirte, Ananías, que este hombre es instrumento.
La palabra de Dios dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Y me es instrumento escogido ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Muy interesante esto, amén. Saber cómo era la vida de Saulo, cómo era su pasado, un hombre obviamente celoso de su religión, celoso de sus costumbres, un hombre que creía que lo que hacía estaba muy bien y resulta que no, era muy mal, pero aún así Dios tenía a este hombre escogido para un llamado especial y un ministerio especial, al punto que mi Señor dice, instrumento escogido me es este. Amén. Instrumento escogido me es este. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fuerte, muy fuerte esa palabra. Porque Dios a través del ministerio que le dio al apóstol Pablo, Dios le mostró y lo pasó por el fuego, por la prueba, por la persecución, por el dolor, por peligros de muerte, por castigos, por situaciones muy, muy difíciles. ¿Por qué? Porque la palabra se tenía que cumplir. Dios le dice a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando vamos a otro texto bíblico, cuando vamos a la carta de 2 Corintios, capítulo número 10, capítulo 11, perdón, 11, verso 16, encontramos un título, dice, sufrimientos de Pablo como apóstol. Amén. En el verso número 22 dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, recibió aproximadamente 195 azotes la espaldita del apóstol Pablo. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Amén. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Interesante, ¿no? Y todo esto se da porque, todo esto se da porque se cumple la palabra que dice, mis amados hermanos, amén, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí vemos el cumplimiento de cuánto Dios le mostró y pasó al apóstol Pablo que tenía que padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué esta introducción? Hago esta introducción porque después de leer y usted escuchar los sufrimientos del apóstol Pablo, amén, ¿ustedes creen, mis amados hermanos, que quedaría de pronto una razón para ser agradecidos con Dios? ¿El apóstol Pablo tendría razones para darle a Dios gracias después de semejante ministerio tan fuerte, tan perseguido, peligros por todo lado? Uno diría, no, qué gratitud ni qué nada. Pero sí, el apóstol Pablo, que ha pasado por todo esto, en la primera carta dirigida a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice algo muy importante. Dice lo siguiente,
El apóstol Pablo dice, dad gracias en todo. ¿Usted entiende? Dad gracias en todo. Muy seguramente cuando el apóstol Pablo pasaba por lo que pasaba, por látigo, por vara, por apedreamiento, por hambre, por desnudez, por ayunos, por peligros de muerte, ¿qué hacía? Maldecía, se arrepentía, se echaba para atrás, no quería continuar, no. Tenía una actitud que marca la diferencia. ¿Cuál es? Daba gracias. Y aquí escribe, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Continuamente oímos muchas vidas que nos llaman, nos preguntan, nos consultan, venga, yo quiero saber, amado pastor, amigo, siervo, ministro, maestro, ¿sí? ¿Cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues mi amado hermano, hoy le quiero compartir una parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es? Que demos a Dios gracias en todo. Una actitud de agradecimiento, una actitud de reconocimiento es muy importante porque el texto lo dice, porque la palabra de Dios lo dice. Dad gracias en todo. Y cuando nos refiere todo, es todo, absolutamente todo. Es la enfermedad, es la situación difícil, es la adversidad, son los problemas, son los tropiezos, son las pérdidas, son los fracasos, aquello que no pudo ser, aquello que no pudo llegar, aquello que tanto esperábamos y tal vez nunca llegó. Señor, gracias. ¿Saben por qué? Porque si Dios permite algo, es por algo. Y si Dios no permite algo, pues es por algo. Quien sabe todas las cosas, quien conoce toda nuestra vida, quien conoce todo nuestro futuro y quien sabe por qué si nos da algo o por qué no nos da algo, es Dios. Y si Dios nos permite una bendición, Dios, gracias. Y si no la permite, Señor, gracias. Y si permite que pasemos por momentos difíciles, tal vez no tan duros, pienso yo, como pasó en esta oportunidad el apóstol Pablo, que debemos decir, Señor, gracias, gracias. Así no entienda por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. Señor, gracias. Alguien que demostraba mucha gratitud era precisamente el santo Job. Amén. Que no entendía por lo que estaba pasando. Pero Señor, gracias, gracias, porque estás puliendo, estás formando, estás transformando y estás cambiando. Y si Dios permite algo, Dios sabe por qué lo permite y para qué lo permite. Amén. Cuando encontramos una palabra como esta de gratitud, pues surge algo muy importante. ¿Por qué dar gracias? ¿Por qué dar gracias? Obviamente el texto dice que demos a Dios gracias por todo, pero quiero hoy ser más específico y quiero llevarlos a un salmo muy bonito, el salmo número 103, ¿cierto? Con el cual vamos a dar como tal hoy la reflexión. El título de la reflexión es en esta oportunidad 6 motivos de gratitud. Amén. Vamos a encontrar en la palabra de Dios, en el Salmo 103, 6 motivos muy importantes de gratitud. Amén. Salmo 103. Vamos rápidamente al texto bíblico, por favor. Todos con su Biblia, en su casita. Salmo 103. Gloria a Dios. Y en este hermoso salmo tiene unas cosas muy bonitas, como la siguiente. Usted se para en el versículo número 1 del Salmo 103 y usted encontrará que ese salmo inicia diciendo, bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Usted se ubica al final del Salmo 103, en el verso número 22, y va a encontrar en la parte final que el Salmo termina como inicia. Si inició diciendo, bendice alma mía a Jehová, termina diciendo, bendice alma mía a Jehová. El Salmo 104 es igualito. Comienza diciendo, bendice alma mía a Jehová. Y termina en el versículo 35 diciendo, bendice alma mía a Jehová. Amén. ¿Se da cuenta usted que está haciendo un énfasis?
que se está resaltando esta palabra. ¿Cuál? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Qué beneficios? Mire usted, y encontrará usted en este salmo, un salmo que escribe el rey, salmista, compositor y profeta David. Y es un salmo, mis amados hermanos, en los cuales David se habla a sí mismo. Él se confronta a sí mismo. Él se está exhortando a sí mismo, ¿sí? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando uno llega a esta parte del Salmo, y no olvides ninguno de sus beneficios, la pregunta que surgiría en aquel momento es la siguiente: ¿cuáles? ¿Sí? De tantos beneficios que Dios nos provee todos los días, mi amado hermano, todos los días, pues el rey David quiere enfatizar y quiere él mismo recordarse. Él se está hablando a sí mismo, él se está exhortando a sí mismo, él se está recordando a sí mismo acerca de unos beneficios. La pregunta sería ahí de manera específica: ¿cuáles? ¿A qué beneficios se está refiriendo en este momento el rey David? ¿A qué beneficios? Pues los vamos a encontrar ahí en la palabra del Señor. ¿Sí? Si usted está siguiendo la enseñanza, tiene su Biblia ahí, mi amado hermano va a aprender muchísimo. El verso número 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Recuerde que la enseñanza lleva por título 6 motivos de gratitud. Pues encontramos en estos 3 versículos, versículo 3, versículo 4 y versículo 5, encontramos esos 6 motivos de gratitud o 6 beneficios que el rey David se recuerda continuamente y se recuerda constantemente. ¿Saben por qué? Porque el hombre es un ser, mis amados hermanos, muy, muy ingrato y muy olvidadizo. Y tenemos obviamente que estar continuamente recordando, leyendo continuamente la palabra, recordando todo lo que Dios cada día ha hecho, está haciendo y muy seguramente seguirá haciendo a nuestro favor. Tenemos que recordarlo, tenemos que leerlo, tenemos que estar pendientes porque esta cabecita, especialmente esta mente, es muy frágil y olvida continuamente muchas cosas. Y sobre todo cuando son buenas o cuando son favores de parte de Dios o de parte de alguien para con nosotros, se olvida muy rápidamente, desafortunadamente, ¿no? La ingratitud como tal, ¿qué hace? La ingratitud olvida, ¿sí? Hace que olvidemos. Pero la gratitud mantiene presente lo que han hecho por nosotros. Llámese de manera especial Dios y diferentes vidas en la vida que hemos recorrido aquí en la tierra. Entonces es muy importante mantener presente lo que Dios y muy seguramente los seres queridos han hecho continuamente a nuestro favor. Comencemos entonces diciendo que el común denominador de quien hace todas las cosas, ¿qué es? Es Dios. Si usted mira el Salmo 103, cuando comienza el verso 3 dice, Él es quien. El 4 dice, el que, bueno, el 3 dice, el que sana. El 4, el que rescata, ¿sí? El que te corona, el que sacia. ¿Quién hace las cosas? Mis amados, es Dios. Es Dios quien permite todos estos beneficios. Es Dios. No es ni siquiera la sabiduría humana, la fuerza humana, el talento humano, la capacidad humana. No, es Dios quien nos da eso, quien nos da capacidad, talentos, vida, dones, para que podamos
hacer muchas cosas en esta vida. Entonces, miremos los 6 beneficios. El primer beneficio, punto número 1, primer beneficio es el perdón. Amén. Punto número 1, primer beneficio, el perdón. El Salmo 103, verso 3 dice, Él es quien perdona. ¿Quién perdona? Dios. Amén. Sí, Él es quien perdona. beneficio, perdón. ¿Y qué perdona Dios? Este beneficio con que me ayuda. Perdona todas tus iniquidades. Qué rico poder tomar esta palabra para nosotros. Primer beneficio, ¿Sí? el perdón. Cuando habla de tus iniquidades, habla tal vez, Larga. ¿cierto? Los de afuera. Algo en verano y me dice que Están con allá. B corto. Dile, Esta palabra para quién es para nosotros. no me grites. Y si la tomamos para nosotros, ¿cómo la podemos expresar? ¿Cómo la podemos decir? Él es quien perdona todas mis iniquidades. Amén. Dios es quien perdona todas mis iniquidades. Quien ha perdonado todos mis pecados. Quien ha perdonado todas mis faltas. Quien ha perdonado todas mis equivocaciones. Quien ha perdonado todos mis errores. ¿Quién es? Es Dios. Es Dios que lo ha hecho. ¿Por qué? Sencillamente porque nos ama. ¿Sí? ¿Quién perdonó mis iniquidades? Pues Dios. ¿Dónde fueron perdonadas mis iniquidades? ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cuándo fueron perdonadas mis iniquidades? Cuando Cristo pagó el precio por todos y cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe, por favor, a Isaías 53. Isaías capítulo 53, por favor. Versículos 5 y 6. Amén. Isaías 53, 5 y 6. La palabra de Dios dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted muy seguramente habrá notado algo. Habrá notado cómo esos versículos, ¿cierto? Hablan de nuestras faltas, fallas que hemos cometido delante de Dios. El verso número 5 dice que el herido que es Cristo, ¿sí? Que Él fue herido ¿por qué? Por nuestras rebeliones. ¿De quién? De nosotros. Por nuestras rebeliones. Aparte que fue herido, dice el texto bíblico, fue molido. ¿Usted puede entender eso? Aparte que fue herido, fue molido. Fue prácticamente triturado. Fue prácticamente despedazado. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Usted entiende la gravedad de lo que acarrean los pecados? A tal punto que el mismo Hijo de Dios, ¿sí?, cayó o estuvo bajo la ira del Padre, al punto que la Biblia dice que fue herido, pero fue más allá, fue molido, fue triturado, fue despedazado por nuestros pecados. No dice por los pecados, dice por nuestros pecados, ¿sí? Encontramos nuestras rebeliones, perdón, y encontramos igualmente que nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él para que tú y yo tengamos paz, para que tengamos alegría, para que tengamos gozo, para que seamos bendecidos. Les digo algo, para que tengamos eso, el Hijo de Dios fue castigado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta parte de su llaga a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando mi Señor sufrió y padeció, pues no quiere decir que él tuvo solamente una llaga o una llaguita. No. Toda su humanidad, todo su cuerpo, desde la coronilla, desde acá hasta los pies, se convirtió y fue una
sola llaga. Tal vez no había punto en el cuerpo de mi Señor Jesús por el cual no brotara sangre. ¿Sí? Comenzó brotando desde sus sienes. Y muy seguramente todo su cuerpo, su pecho, sus piernas, sus brazos, sus antebrazos, sobre todo su espalda, ¿sí? Brotaba sangre, ¿sí? Se convirtió en una sola llaga. Y todo porque, mis amados, todo por nuestras rebeliones, todo por nuestros pecados y todo, obviamente, ¿por qué? Por pagar el precio de nuestra paz. ¿No es acaso, mis amados hermanos, un punto muy importante o una razón muy importante por la cual tú y yo ser continuamente agradecidos delante de Dios? Cuando en algo podemos entender ese profundo sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Primer punto, el perdón. Vamos al segundo punto. Recuerden que estamos estudiando el Salmo 103. Amén. El segundo punto, mis amados hermanos, dice de la siguiente manera. Verso número 3 también. El que sana todas tus dolencias. Amén. El que sana todas tus dolencias. Nos está hablando de que si el primer punto era el perdón, el segundo punto nos habla de la sanidad. Amén. Primer punto el perdón, segundo punto la sanidad. El que sana todas tus Sí, dolencias. mi sanidad. Bueno, yo preguntaría si Dios o si Cristo en la cruz del Calvario ha sanado todas nuestras dolencias, Porque estamos enfermos. ¿por qué hoy en día sigue habiendo enfermedad? ¿Por qué? Si la Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. ¿Saben por qué? Porque desafortunadamente hay algo que permanece en este mundo y se llama pecado. Y más importante que una sanidad física que Dios hace, y hemos sido testigos en este ministerio de sanidades que Dios ha hecho, de vidas que están con un diagnóstico y que piden algo, oración. Porque mis amados, hay momentos en que no hay nada que hacer, en que no se puede hacer nada, en que a uno tal vez, ¿qué hago? ¿A quién le digo? ¿A dónde voy? Pues ¿a quién le digo? Pues dígale a Dios. ¿A dónde voy? Pues vaya a Dios en oración. Y hemos sido testigos que muchas vidas han pedido oración específica por esto o aquello. ¿Y qué ha pasado? Dios, en su perfecta voluntad y en su soberanía, ha respondido favorablemente. Y se ha llevado enfermedades y ha levantado vidas que han estado al borde de la muerte. ¿Quién hace eso? Pues lo hace Dios, pero si Él lo quiere. ¿Sí? Siempre que nosotros oramos pidiendo la voluntad del Señor. Es lógico que humanamente uno como ora, uno no ora para que, Señor, llévatelo, o Señor, que se enferme más. No, pues obviamente no. Uno como ora, Señor, por sanidad, Dios, levántalo, llévate esa enfermedad, aunque el diagnóstico sea lo más negativo de este mundo, Señor, en ti hay esperanza, en ti hay vida, y sabiendo que la última palabra la tienes tú. Así oramos nosotros. Siempre oramos pidiendo lo mejor, deseando lo mejor. Así el caso sea crítico, pues tenemos fe y esperamos en Dios lo mejor. Pero quien da la respuesta es Dios. Y Él se mueve conforme a su perfecta voluntad. Si quiere a alguien sanarlo, Dios lo sana. Y si Dios no quiere sanar a alguien y se lo quiere llevar, por más que oremos y por más que clamemos, la soberanía de Dios se cumple por encima de cualquier situación. Amén. Hay que tener claridad en eso. Y vemos cómo, mis amados hermanos, la mayor dolencia, el que sana todas tus dolencias, la mayor dolencia, la mayor enfermedad que este mundo tiene, se llama pecado. Recuerde usted lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Es la paga justa. La consecuencia del pecado es la muerte. Frente a esto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que confesar.
Amén. Hay que venir delante de Dios en confesión, confesando que Él sabe las cosas y Él sabe todas las cosas. Pero Dios, ¿qué desea? Dios, ¿qué anhela? Pues que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. ¿Saben por qué? Hebreos 4, Porque 16. tenemos ¿Cómo? el acceso, Hebreos 4, porque 16. tenemos el permiso. ¿Y quién nos concedió ese permiso? Cristo. ¿Y dónde nos lo concedió? En la cruz del Calvario. Si había un acceso restringido, ¿qué hizo mi Señor? Nos dio pleno acceso. Y Dios está tan cerca de nosotros como una oración. Así que, ¿qué hay que hacer? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que Él existe, sabiendo que es real. Cuando comenzamos el servicio, orábamos de esa manera. No oramos al viento, no oramos porque sí, no, oramos con fe, sabiendo que Dios escucha nuestra oración. La palabra de Dios dice en Santiago, la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, pues lo creemos. ¿Sí? Y no porque seamos los más santos, no, mis amados. Por lo menos yo no. No somos los más santos, no somos los más perfectos, no. Pero Cristo nos ha justificado. Y Cristo y su Santo Espíritu nos está ¿qué? Santificando. Y hay que creerlo. La oración del justo puede mucho. Tu oración puede mucho. Cuando nos unimos a orar, pues la oración puede mucho. Y si Dios quiere orar conforme a la oración que estamos haciendo, créame que Dios lo hará si Él quiere. Vemos casos en la Biblia, rápidamente porque el tiempo se va toda. Vemos casos en la Biblia, mis amados, en que la sanidad opera y siempre operará así, siempre. La sanidad debe operar de adentro hacia afuera. La sanidad debe operar del interior al exterior. ¿Sí? Un ejemplo bíblico rápidamente. Vamos todos al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, por favor. Marcos 5, versículos 25 al 34. Amén, rápidamente que el tiempo nos pasa volando. Bueno, Marcos 5, 25 al 34. El texto dice así. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, poquito, ¿no? Solamente 12 añitos, esta mujer sufriendo con esta enfermedad. Y había sufrido mucho, no había sufrido poco, había sufrido mucho, mucho es mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. ¿Usted entiende eso? Uno había sufrido mucho, Dios había gastado todo lo que tenía. ¿Cómo estaba? Esta mujer se encontraba sin recursos económicos, se encontraba pobre y además estaba enferma y estaba tal vez peor. Imagínense, muy fuerte esto. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Dios mío, ¿me entiende? ¿Qué diagnóstico tan negativo? Había sufrido mucho, estaba sufriendo mucho, su economía estaba colapsada, ¿sí? Y antes le iba peor. ¿Qué hay que hacer? Dígame, ¿qué hay que hacer? Cualquiera toma una decisión fatídica, la verdad. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, me interesa mucho esto, me agrada esto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿qué? ¿Seré sana? No, no. ¿Ella necesitaba sanidad? Claro que sí, porque estaba enferma. Y si no está enfermo, ¿qué necesita? Pues sanidad. Pero más que una sanidad física, ¿ella qué dijo? No dijo seré sana. El texto, ¿cómo dice? Dijo, seré salva. Seré salva. ¿Me entiende? ¿Qué es lo más importante ahí? Si hay un flagelo en cuanto a la salud, lo entendemos. Pero como les digo, la enfermedad más peligrosa que puede llevar a una vida al infierno es el pecado. Una enfermedad física te puede llevar ¿a dónde? A la clínica, al hospital y muy seguramente al cementerio. Una enfermedad física. Pero la enfermedad espiritual llamada pecado te puede llevar perfectamente al infierno por toda la eternidad. Esta mujer que estaba buscando,
Vea que no estaba buscando solamente su sanidad física, estaba buscando su salvación, porque oyó escuchar acerca de Jesús. Y dice ella, mis amados hermanos, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué vino primero? La salvación. Y luego, ¿qué vino? La sanidad. Tengamos presente eso. ¿Qué será más importante? Pues la salvación. Es lo más importante. ¿Sí? Porque de nada vale y de nada cuenta que alguien se sane de una enfermedad, digamos, terminal, que es un milagro increíble, y al final muera y se condena. No pasó nada. Es mejor, ¿sí?, que esté enfermo, ¿sí?, pero que su alma sea salva. Es lo más importante. Como les digo, Dios puede obrar como Él desee, pero la prioridad es la salvación de nuestras almas. Amén. Entonces, segundo punto, sanidad. Primero, perdón. Segundo, sanidad. Voy rápido. Tercer punto, Salmo 103, verso número 4. Verso 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. Amén. Esto me habla de qué? De protección. Tercer punto, protección. El que rescata del hoyo tu vida. Y pensemos por un momento, mis amados hermanos, de dónde Dios nos ha sacado. Tal vez a muchos, o tal vez a pocos, los ha sacado de una situación fuerte, una situación difícil, una situación donde uno dice, no, no hay nada que hacer, no hay salida. El salmista, en el Salmo 40, verso 1 al 3, nos muestra algo muy importante en cuanto al punto de salvación. Vamos rápidamente al Salmo 40, gloria a Dios, Salmo 40, versículos 1 al 3. Dice de la siguiente manera, mis amados hermanos. Dice, alabanza por la liberación divina. David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y me hizo qué? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos no se encontraban o se encuentran a veces en el pozo de la desesperación? No hay salida, no hay nada que hacer, es imposible, esto no tiene solución. Muchas veces nos encontramos ahí. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando alguien cae en lodo cenagoso, por más que intente salir, por más que esté luchando, ¿cierto?, para salir, más se hunde. O sea, no hay salida. El que cae en un lodo cenagoso o en un pantano no tiene esperanza, no hay salida. Porque entre más se esfuerce, más se hunde, más va para abajo. ¿Quién nos salva ahí? ¿Quién nos saca de ahí? Pues mis amados, únicamente el Señor. No hay nada más, únicamente el Señor. Y cuando Él nos saca de ese momento, que muy seguramente estábamos o nos encontrábamos, mire lo que acontece. Verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y tengan presente que, ¿qué hace mi Señor? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Eso qué quiere decir? Dios coloca nuestras vidas en la roca que es Cristo. Si estamos en Él, estamos seguros. Si estamos en Él, estamos obviamente firmes. Vean algo importante como esto. El punto, mis amados, no es que, y espero que me entiendan, el punto no es que usted esté tomado de la mano de Dios. ¿Sabían? Lo más importante no es eso, que usted esté tomado de la mano de Dios. ¿Saben por qué no es importante? Porque tristemente los hombres muchas veces se mueven por emociones. Y si se mueve por emociones, muy fácilmente aquel que esté tomado o agarrado de Dios, así como está tomado, se puede soltar. Amén. Se puede soltar, se puede desviar, se puede caer, se puede perder.
porque depende del hombre. Lo importante en este caso y siempre en nuestra vida es lo siguiente: no tanto que usted esté tomado de la mano de Dios, sino que Dios lo tenga a usted en su mano. Que Dios lo tenga a usted agarrado. Eso es lo importante. ¿Saben por qué? Porque Dios no te va a soltar. Porque si Dios te tiene agarrado, en Él estamos seguros. El hombre muchas veces flaquea, desmaya, se echa para atrás, reniega, maldice, bueno, tantas cosas, ¿sí? Por su situación, por la crisis que está pasando, porque ahora estoy en Dios y no entiendo qué pasa. Estoy en Dios, ¿cierto? Y los negocios como que no han salido, como que no han fluido, ese dinero no ha salido, el negocio no ha, ¿cierto? No ha prosperado, tengo problemas en la familia, en la casa, bueno, tantas cosas. Y el hombre muchas veces, ¿qué hace? Le echa la culpa a Dios. Y entonces se suelta a Dios. ¿Sí? Es el hombre quien se suelta a Dios. Es el hombre quien abandona a Dios. Es el hombre quien se echa para atrás, no Dios. Dios es fiel. Dios permanece. Dios se mantiene. ¿Me entiende? Entonces, si Dios te tiene a ti agarrado de tu mano, Dios no te va a soltar. Dios no se echa para atrás. Dios al que llama lo va a sostener, lo va a mantener y lo va a cuidar y lo va a agarrar, lo va a tener ahí, ¿sí? Dios nos puede dar de pronto libertad y nos puede dar, digamos, pita, nos suelta como tal, ¿cierto? La cuerda, pero Dios nos tiene de su mano. Y si nos tiene de su mano, en Él estamos seguros. ¿Me entiende? Por eso lo importante es que Dios te tenga a ti cogido, no que tú estés cogido de Él. Obviamente estamos cogidos de Él, pero mi esperanza no soy yo, mi esperanza es Dios. Mi esperanza es que Dios me tiene a mí de su mano. Esa es mi esperanza, mi convicción y mi salida. Amén. En cuanto a la protección. Cuarto punto. Dios mío, voy rápido porque faltan 3 puntos todavía. Cuarto punto. Salmo 103. El que te corona de favores y misericordias. Amén. El cuarto punto nos habla de concesión de gracia y misericordia. ¿Sí? Dios nos concede, Dios nos extiende su gracia y su misericordia. Cuarto punto, concesión de gracia y misericordia. El que te corona de favores y misericordia. Pensemos por un momento, mis amados hermanos, ¿cuál ha sido el favor más grande que Dios nos ha concedido? Y podríamos decir muchas cosas. Podríamos expresar muchas cosas, ¿sí? Aquí en la tierra, no sé, un milagro, una bendición, una situación. Pero por encima de todo lo que nos pase en esta vida, en esta tierra que Dios nos ha concedido, hay algo muy importante. Se llama la salvación. Y es el tema que estamos manejando estos días en devocional. La salvación. Vea, necesitamos urgentemente, requerimos urgentemente que tú y yo tengamos seguridad de nuestra salvación. Si tenemos seguridad de salvación, ¿qué sucede? Pues caminaremos en fe, caminaremos más tranquilos, serviremos con mayor ahínco. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en Él seguros. Pero si no es así, nuestro caminar será un caminar muy intemperante, ¿cierto? Muy dudoso. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué pasará? No. Se requiere que el cristiano tenga seguridad de salvación. Recuerde usted algo, mi amado hermano. La palabra de Dios dice en Efesios 2, 8, 9, usted lo conoce muy bien, porque por gracia, entienda, Dios ha hecho algo, Dios ha concedido, Dios ha extendido de su gracia y de su misericordia, porque por gracia sois salvos, es por gracia, por medio de fe. Y Él lo dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por el don de Dios. Somos salvos por la fe, no por obras para que nadie se vanagloríe. ¿Cuál es el favor más grande que Dios nos ha entregado? La salvación, mis amigos. Ha concedido de su gracia y ha concedido igualmente y sigue concediendo su misericordia. La palabra de Dios dice que nuevas
son cada mañana las misericordias de Dios, son Así nuevas. es. Aparte que nos extiende de su gracia, nos extiende todos los días de su misericordia. Quinto punto, mis amados. Verso número 5. Dice, el que sacia de bien tu boca. Esto nos habla de qué? De provisión. Amén. De provisión. Dios sacia de bien todos los días nuestra boca. Nos concede, nos provee, nos bendice y nos da igualmente bienestar. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque nadie como Dios, y tenga presente esto, nadie como Dios nos conoce, nadie como Él, ¿sí? Él conoce cómo estamos, Él conoce en este momento qué necesidades tenemos, Él las conoce, pero Él espera algo de nosotros, mis amados, que nos acerquemos confiadamente delante de Él, que confesemos, que abramos nuestra boquita y hablemos con Él. La palabra de Dios dice en Mateo 6:31 al 33, lo busco rápidamente, Mateo 6:31 al 33, ¿sí? Dice que obviamente hay necesidades primarias que todos obviamente requerimos cubrir, pero Dios no es ajeno a nada de esto. Él no es ajeno, Él las conoce, Él las sabe, pero Él quiere algo, amén. Busquemos rápidamente el texto. Mateo 6:31 al 33 dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? Es algo básico. ¿O qué beberemos? Es algo básico. ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes? Los gentiles. Obviamente yo sé que todos buscamos todo esto, ¿no? Todos buscamos todo esto. Pero una cosa es buscarla con Dios y otra buscarla sin Dios. Amén. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, hay que hacer algo, ¿sí? Si el Padre sabe y conoce que tenemos necesidad de todas estas cosas, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El texto lo dice. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿cuáles? ¿Qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos y todo lo demás? Y todas estas cosas que os serán añadidas. ¿Qué encontramos ahí, mis amados? Prioridades. Encontramos prioridad. Los gentiles, ¿cuál es su prioridad? Pues buscar todas esas cosas, ¿sí? Y a mí me da mucha tristeza por lo siguiente. Ahora uno con muchas vidas y le dicen a uno, es que yo no tengo tiempo, hermano, no tengo tiempo. Yo me la paso trabajando de domingo a domingo y no tengo tiempo. No insista, no moleste, no tengo tiempo. Triste, muy triste, ¿sí? Porque como Dios sí tiene tiempo para nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? ¿No nos bendice a todos? La Biblia no dice que Él es tan maravilloso que nos concede el sol a todos, el aire a todos, tanto a justos como a injustos, a todos nos los concede. Eso no es tiempo, eso no es bendición. Pero el hombre es tan sinvergüenza, el hombre es tan apartado de Dios, que dice, no, yo no tengo tiempo para Dios, es que no me queda tiempo. Mi vida es trabajar, mi vida es tener, mi vida es obtener bienes. Oh insensato, ¿no sabéis que hoy vienen por tu alma? Y todo lo que has trabajado, ¿para quién será? Prioridades. El cristiano tiene prioridades. ¿Quién es? Dios y su obra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ojo, todo lo demás Dios nos lo provee. Amén. Obviamente tenemos que trabajar, que esforzarnos, pero Dios lo va trayendo y lo va proveyendo. Termino. El tiempo se me fue. Termino. Sexto beneficio, sexta bendición. Preservación. Amén. Preservación. Salmo 103, verso 5, parte B. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Eso no es acaso preservación? ¿Se acuerdan, mis amados hermanos, un texto en el Antiguo Testamento en el cual encontramos tres jóvenes? Uno de ellos era Daniel, que fueron deportados, fueron llevados a Babilonia. Y el rey quería obviamente que los príncipes, los hombres, digamos, de estima, de nivel,
pues a él le sirviera. Y entonces, a manera de estímulo, a manera de reconocimiento, el rey manda que todos los jóvenes, llamémoslo sobresalientes, fuesen bien alimentados, ¿sí? Y que pudiesen tener el privilegio de alimentarse ¿con qué? Con la porción de la comida del rey. ¿Cómo les parece? ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido ese alimento, esa comida? Lo mejor de lo mejor, lo que el rey comía. Él no comía desperdicio, no comía migajas, comía lo mejor. Pues esa porción le era entregada a esos jóvenes. Daniel. Pero Daniel, como dice Daniel capítulo número 1, verso 6 y verso 2, 1, verso 6. ¿qué propuso Daniel? Propuso no contaminarse con la comida del rey. ¿Cómo les parece? Y aparte de eso, Daniel le dice al siervo del rey, le dice, ve, hagamos algo, ¿sí? No queremos esa comida, ¿sí? Queremos que usted nos dé verduras. Daniel capítulo número 1, verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Maravilloso. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Verso 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. ¿Se imagina? Cambiar los banquetes de la comida del rey, el vino del rey, para comer legumbres y tomar agua. ¿Pero qué sucede? ¿O qué pasó? Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Verso 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Cómo les parece? ¿No fueron acaso preservados? ¿Y todo por qué? Por una excelente decisión. Consagrarse, separarse y no contaminarse con las cosas del mundo. Termino. 6 beneficios o 6 bendiciones por las cuales tú y yo tenemos que agradecer continuamente delante de Dios y que nunca se nos olviden. ¿Cuáles son? Primera, el perdón. Amén. Segunda, la sanidad. Tercera, la protección. Cuarta, la concesión de gracia y misericordia. Quinta, la provisión. Y sexta, la preservación. Recuerde, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso lo hace Dios. Termino. Si hemos de consumirnos, consumámonos en Dios. Si hemos de desgastarnos, desgastémonos en Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios nos rejuvenece, porque Dios nos fortalece, porque Dios nos preserva. Y por algo muy importante, porque Dios no es deudor de nadie. El mundo le paga muy mal a quien bien le sirve. Tenga presente eso. En cambio, Dios le paga muy bien a quien le sirve a Él. Recordemos, Él nos rejuvenece. Así nos desgastemos, así nos cansemos, nos esfuerza, nos da fuerzas, nos rejuvenece y nos pone en alto. Amén. 6 bendiciones por las cuales debemos de dar a Dios gracias continuamente, diariamente. Mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo.